Bueno, chicos, sean bienvenidos a la clase de matemática, pues iniciamos un nuevo periodo. Espero que hayan disfrutado mucho de sus vacaciones y pues que ya estén listos para poder iniciar. Ayer les mandaba un mensaje acerca del detalle de tareas que lo pueden encontrar en la plataforma del colegio y que ahí van a encontrar lo que es la rúbrica correspondiente al entregable número 3 del proyecto de la propuesta de un producto o servicio innovador. Lo primero que quiero que tengan claro, pues, es que deben ustedes las observaciones de la entregable 2 deben de corregirlas y pues luego a partir de esas correcciones empezar a construir lo correspondiente al entregable número 3 que está relacionado con la unidad que vamos a iniciar, que son las relaciones lineales. Pero sí, por favor, no vaya a iniciar el entregable número 3 si no ha revisado las observaciones del entregable número 2, las cuales están en la plataforma justo donde usted colocó su tarea, y pues a partir de ahí, de esas observaciones, hacer las correcciones correspondientes y después, pues entonces sí, ya empezar a trabajar lo que es el entregable número 3. Y cualquier duda, pues ya sabe que pueden escribirme. Vamos a iniciar la clase de este día con una nueva unidad y pues tenemos ahí nuestra frase del día, ¿verdad? Una reflexión. Una respuesta amable calma cualquier enfado. Una palabra hiriente, pues lo aumenta. Entonces nosotros debemos de ser esa calma para las demás personas. Cuando las vemos ofuscadas, cuando vemos que están enfadadas, pues nosotros podemos ayudar a tranquilizar la situación si somos amables. Veamos en el periodo número 2 qué es lo que vamos a tener. Pues vamos a empezar a ver lo que son las relaciones lineales, como le comentaba, que está relacionado esta unidad con su entregable número 3. Y aquí tenemos lo que es el contenido de este día, que es distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento. Pues no sé si ustedes se recuerdan o lo vieron el año pasado, que tenían esas dos fórmulas que podíamos ocupar. Pues ahora las vamos a recordar y vamos a tratar de resolver algunos ejercicios y o problemas. Veamos cómo determinamos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Imagínense que tenemos el plano cartesiano en donde hay una coordenada en X y una coordenada en Y. Yo les quiero preguntar antes de seguir, porque no estoy segura, ¿ustedes pueden ver el cursor que yo estoy moviendo o no lo miran? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Gracias. Entonces, este es el eje de las X y pues este es el eje de las Y. Si yo ubico un punto en el plano, este de aquí, entonces sería coordenadas X1, Y1. Y ubico otro punto en el plano justo aquí, entonces voy a tener un punto con coordenadas X2, Y2. Los pares ordenados siempre son de la forma X, Y. El primer componente pertenece al eje de las X, el segundo componente pertenece al eje de las Y. Entonces, si yo analizo qué significa que este punto sea X1, Y1, pues que yo voy a tener un valor en el eje de las X que va a ser X1 y un valor en el eje de las Y que va a ser Y1. Y este punto X2, Y2, ¿qué significa? Que voy a tener un componente en el eje de las X que va a ser X2 y un componente en el eje de las Y que va a ser Y2. Entonces, a continuación, yo pienso, ¿qué es lo que me pide? Pues la distancia que hay entre un punto y otro. Entonces, eso significa que quiero conocer esta medida, la medida de esta distancia. Si yo trazo una línea paralela al eje de las Y, ¿sí? Paralela al eje de las Y, a través del punto X2, Y2, voy a obtener esta línea. Y si trazo una línea paralela
al eje de las X por el punto X1, Y1, voy a obtener esta línea. Entonces, estas líneas son perpendiculares, se cortan en este punto que tiene coordenadas X2, Y1, ¿sí? Y hay un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que esta figura que yo estoy formando en el plano cartesiano es un triángulo rectángulo. Y dado que es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar en él lo que es el teorema de Pitágoras. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras, yo necesitaría conocer el valor de las distancias de los catetos. Entonces, para conocer el valor de este cateto, yo sé que desde el eje de las X hasta el punto Y2 hay una medida de Y2. Desde el eje de las X hasta el punto X2, Y1 hay una medida de Y1 porque es la medida de las Y. Entonces, este segmento que me queda aquí sería como a todo le quito un pedazo. ¿Qué me queda? Como le estoy quitando, pues es una resta. A Y2, que es todo el segmento, le quito este pedazo, me va a quedar Y2 menos Y1 y eso va a medir este segmento que sería el cateto de mi triángulo, uno de los catetos de mi triángulo rectángulo. Ahora, para el otro cateto tendría un procedimiento similar. Desde el eje de las Y hasta el punto que está aquí más lejano, X2, Y1, tengo una distancia de X2 y desde el eje de las Y hasta este punto tengo una distancia de X1. Entonces, la medida de mi cateto va a ser a todo le quito el pedazo que no quiero. Y como le estoy quitando, entonces sería una resta. Entonces este segmento mide X2, X1, X2 menos X1 sería la medida de mi segundo cateto. Entonces, como ya conozco la medida de mis catetos, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, o al menos la representación de esas medidas. Entonces, yo tendría, al aplicar el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, que lo estoy representando con D, es igual a el cateto al cuadrado, que en este caso es X2 menos X1, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es Y2 menos Y1. Pues como la distancia que yo necesito tiene que estar despejada, pues entonces voy a colocar después del igual un más o menos. Siempre que yo escribo una raíz, antepongo el más o menos la raíz de todo eso. Pero mira, ahí no aparece el menos. No, porque aquí estamos hablando de distancia. Y pues no podría tener distancias negativas. Por eso es que dejo nada más la raíz positiva, ¿sí? Entonces me quedaría que D es igual a la raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y pues esta fórmula creo que les suena a ustedes, ¿verdad? Entonces, esta demostración o esta determinación de la fórmula es por si a usted se le olvida la fórmula. Se le olvidó la fórmula, pues, pero es tan fácil como recordarse que puedo ubicar los puntos en el plano cartesiano, trazar un triángulo rectángulo, determinar cuánto miden sus catetos y aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo sacamos el punto medio de un segmento de recta? Si yo tengo una recta que empieza en X1, Y1 y termina en X2, Y2, yo me puedo dar cuenta que cuando yo tengo aquí a X1 y aquí tengo a X2, pues justo a la mitad de estos dos segmentos voy a obtener a X. Y justo en aquí tendría que ser Y1, Y2, justo a la mitad de estos dos segmentos voy a obtener a Y. Entonces, mi punto medio va a ser el promedio de esa suma, de cada una de las variables. El promedio en este caso es sumar los dos valores que yo tengo, o sea, X1 más X2, y dividirlo entre 2. Y en las Y sería Y1 más Y2 y dividirlo entre 2. Y de esa manera, pues yo puedo obtener el punto medio de un segmento de rectas. Ahora, basado en lo anterior, y este tema es como algo que me va a servir para resolver ejercicios de este tipo, que están relacionados con este contenido. Los tipos de triángulo. Aquí, si yo tengo un triángulo rectángulo, yo sé que cumple el teorema de Pitágoras.
Y se puede ver al revés, ¿verdad? Si un triángulo rectángulo cumple con el teorema de Pitágoras, quiere decir que es un triángulo rectángulo. Si un triángulo cumple con el teorema de Pitágoras, quiere decir que es un triángulo rectángulo. Así sería. Entonces, si un triángulo cumple con el teorema de Pitágoras, quiere decir que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, a mí me dan un triángulo que tiene lados A, B, C. Yo determino cuál de los tres lados es el mayor. Pues aquí digo, el lado mayor es C. Si es el lado mayor al cuadrado, yo determino cuál es el lado mayor porque estoy buscando quién va a ser la función de la hipotenusa. Recuerden que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más grande. Entonces, si yo tengo que C es el mayor, entonces ese lado mayor al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de los otros dos lados, entonces se está cumpliendo el teorema de Pitágoras, concluyo que el triángulo es rectángulo. Pero ¿qué pasa si cuando ese lado mayor que yo he identificado lo elevo al cuadrado y pues no es igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos o de los otros que supongo que son los catetos o de los lados menores, como le quiera llamar, y me da que ese resultado me da menor que la sumatoria, entonces yo voy a concluir que el triángulo es acutángulo. Pero si se da el caso de que ese cuadrado del lado mayor es más grande que la sumatoria de los cuadrados de los otros lados más pequeños, pues entonces yo voy a concluir que es un triángulo obtusángulo. Recuerde que un triángulo se puede clasificar por sus lados en equilátero, 3 lados iguales. Isósceles tiene al menos 2 lados iguales. Y escaleno, que no tiene ningún lado igual. Pero también podemos clasificarlo por sus ángulos. O sea, en rectángulo, si tiene un ángulo recto. Acutángulo, si sus ángulos son agudos. Y obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso. O sea que un triángulo puede ser obtusángulo isósceles. Significa que tiene un ángulo obtuso y 2 lados iguales. Puede ser un equilátero, pues el equilátero siempre va a ser acutángulo, ¿verdad? Porque tiene sus 3 ángulos iguales y por ende miden 60 grados. Puedo tener un rectángulo escaleno. Quiere decir que el rectángulo pues no tiene ningún lado igual, ¿sí? El triángulo rectángulo. Veamos qué tipo de problemas puedo yo tener. En este tipo de fórmulas, con este tipo de fórmulas podría tener ejercicios tan sencillos como que me digan, dado los dos puntos, el punto A, 5,4 y el punto B, 2,1, determina la distancia. ¿Y qué tendrían que hacer? Pues solamente sustituir en la fórmula esos valores para determinar la distancia. Conocido el punto A y el punto B, determina el punto medio, lo mismo. Ustedes le dan el valor del punto A, le dan el valor del punto B, sustituyen la fórmula y encuentran el punto medio. Entonces, yo voy a trabajar en esta clase los que son con un grado de dificultad un poco más adelante, ¿verdad? Que por ejemplo, me están dando aquí el punto A, que es 6, menos 4, y el punto B, que es 2, K. Y me pide cuál es el valor de K, de modo que la distancia entre ambos puntos sea 5. Tiene un grado de dificultad mayor porque no me están preguntando cuál es la distancia entre los puntos. Me está diciendo que cuál es el punto que cumple o cuáles son los puntos que cumplen con que al tener otro punto que me lo dan, se tenga una distancia de 5 unidades en este caso. Entonces, yo voy a recurrir a la fórmula, pero voy a sustituir en la fórmula lo que a mí me han dado o los datos conocidos. Entonces, como yo conozco la distancia, no me voy a ir a la fórmula donde ya despejé la D, donde ya tengo la raíz cuadrada, sino que me voy a ir donde planteé el teorema de Pitágoras. Entonces, yo tenía el teorema de Pitágoras que era hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la distancia al cuadrado, es igual a la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Entonces, como yo tengo la diferencia de las x, es 6 menos 2. Busco la x de un punto, busco la x del otro punto. La diferencia de las y
menos 4 menos k. Busco la y de un punto, busco la y del otro punto. Y pues me queda una ecuación con una incógnita que al parecer es cuadrática, entonces voy a resolver. ¿Qué me quedaría? Pues que 5 al cuadrado es 25 y que 6 menos 2 es 4. Ahora, 4 al cuadrado es 16, que está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces me queda que 25 menos 16 es igual a 9. Y entonces ahora vengo y saco más o menos la raíz de 9. Recuerde, siempre que usted aplique la raíz, pues entonces el cuadrado se convierte en una raíz, va a ser más o menos la raíz. Eso me da la raíz de 9, pues que es 3. Y termino despejando la K está negativa, estás restando, pasa a sumar, y pues aquí tenía un 3 que estaba sumando y otro que estaba restando, pues al pasar del lugar, pues pareciera que no ha sucedido nada, pero el que estaba sumando pasó a restar y el que estaba restando pasó a sumar y no pasa nada. Y ahora lo que hago es determinar cuáles son las dos soluciones, porque como era una ecuación cuadrática, pues en este caso obtuve dos soluciones en donde 3 menos 4 me dio menos 1 y menos 3 menos 4 me dio menos 7. Y quiere decir de que, ¿qué significa? Yo tengo que interpretar qué significa lo que me ha dado como resultado. Pues eso, he obtenido dos valores para acá. ¿Quién era K? K era el valor de Y en el punto B. Quiere decir que el punto B puede ser 2, menos 1 o puede ser 2, menos 7. Quiere decir que hay dos puntos en el plano cartesiano que cumplen con las condiciones dadas. Entre el punto 6, menos 4, que es el punto A, y el punto 2, menos 1, hay 5 unidades de distancia. Y lo puede comprobar utilizando la fórmula, pues, ya con la D despejada y de la forma inversa. Y entre el punto 6, menos 4, que es el punto A original, y el punto B, 2, menos 7, también hay 5 unidades de distancia. Eso significa, ¿verdad? Veamos el ejercicio número 2. Dice que un segmento de recta cuyo punto medio es 2, menos 6, aquí ya me está dando el punto medio. Y me está dando uno de los extremos que es 9, menos 2. Entonces me piden las coordenadas del otro punto. Como les decía, ¿verdad? Me pueden dar los dos puntos y yo encontrar el punto medio, que es la forma más fácil, porque yo solo sustituyo en la fórmula y encuentro el punto medio. Pero en este caso me están dando un ejercicio un poco más avanzado, en donde ya me dan el punto medio y pues yo tengo que sustituir en la fórmula, pero donde corresponda. Aquí 2, menos 6 es el punto medio, entonces en la fórmula lo coloco donde me resulta mi punto medio. Y en la fórmula, pues, el valor de X y de Y, que es mi otro punto, mi otro extremo, pues no lo conozco. Entonces, ese valor que no conozco en X más 9 entre 2 me va a dar como resultado que el valor en X. Y el valor de Y que no conozco menos, aquí sería más menos 2, ¿verdad? Más menos 2, eso me da Y menos 2. Entre 2 me va a dar como resultado el valor de Y del punto medio, que en este caso es menos 6. Entonces, aquí hago la comparación. Quiere decir que esto que está aquí, Y más 9 sobre 2, va a ser igual a 2. Y que Y menos 2 sobre 2 es igual a menos 6. Entonces, ahora lo que me falta nada más es despejar para cada una de las ecuaciones. El 2 que está aquí pasa a multiplicar, me queda 4 es igual a X más 9. El 9 pasa a restar y pues me queda que X vale menos 5. En el otro caso, el 2 también pasa a multiplicar, me queda menos 12 y el 2 pasa a sumar y eso me queda menos 10. Entonces, ahora hago el análisis de qué significa lo que he obtenido. Pues obtuve el valor en X, obtuve un valor en Y, que eran el punto o los valores, las coordenadas del otro punto, del extremo de ese segmento de recta. Entonces, las coordenadas son menos 5, menos 10, es lo que me está preguntando. Hasta el momento no sé si tienen alguna duda.
¿No? Va. Veamos el ejercicio número 3. Me pregunta qué tipo de triángulo forman los puntos A, 4, menos 2, B, 5,5 y C, menos 1,3. Al final tengo que determinar qué tipo de triángulo es y ahí pues aparece la conclusión de qué tipo de triángulo es. Y usted puede observar que le está diciendo que es acotángulo isósceles. O sea, pero esto es porque ya nos adelantamos a ver la respuesta, digámoslo así. Pero lo que yo quiero que observe usted es que tiene las dos clasificaciones. O sea, no solo dice que es isósceles, no solo dice que es acotángulo, sino que vamos a ver ambas cosas. Para poder determinar ambas clasificaciones, yo primero tendría que determinar cuál es la medida de cada uno de los lados, porque si no, no voy a poder saber si tiene 3 lados iguales, si tiene solo 2 lados iguales, si sus 3 lados son desiguales. Y la otra es, cuando ya tenga esos lados, ver si cumple con el teorema de Pitágoras para ver si es rectángulo, acotángulo u obtusángulo. Entonces, ahorita yo he determinado cuál es el procedimiento a seguir para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, me detuve un momento en pensar qué es lo que voy a hacer, qué quiero lograr, qué necesito para poder lograr lo que voy a hacer. ¿Sí? Necesito esta estrategia, entonces ahora la voy a aplicar. Entonces, determino, de acuerdo a la fórmula, la distancia del punto A al punto B. O sea, usted podría en el plano cartesiano ubicar estos 3 puntos. Y ahí podría decir, mire, yo lo veo que pareciera ser acotángulo, que pareciera ser rectángulo, pero ese pareciera ser, pues no me deja a mí el convencimiento como para poder concluir algo. Entonces, lo que sí necesito es corroborar, ¿verdad? Respaldar lo que yo estoy concluyendo. Entonces, en este caso, pues la distancia de A a B, aplico la fórmula, la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado, y eso pues me da al final un valor de la raíz de 50. Y si yo calculo la distancia de B a C, entonces lo mismo. Voy a tener la raíz de la diferencia de las X. En este caso hice 5 menos 1, que se me convirtió en 5 más 1 al cuadrado, más la diferencia de las Y al cuadrado. Hago las operaciones correspondientes y obtengo que eso vale la raíz de 40. Mire, señor, y no puedo ver si puedo simplificar algo. Sí puede, pero en este caso específico, para poder comparar una raíz con la otra, me sale mejor no haberla simplificado, porque al no simplificarla, es más fácil que yo diga que la raíz de 50 es mayor que la raíz de 40. A que yo la raíz de 40 la simplifique y diga, eso equivale a tener 2 raíz de 10. 2 raíz de 10 comparado con la raíz de 50, no me es tan fácil determinar cuál es más grande, ¿verdad? O cuál es mayor. Entonces, la otra distancia que me queda es del punto A al punto C. Lo mismo, aplico la fórmula de distancia entre 2 puntos, la diferencia de las X, en este caso es 4 menos 1, que se me hace una suma al cuadrado, la diferencia de las Y al final obtengo que eso mide la raíz de 50. Entonces, ahora comprendo por qué digo que es isósceles, porque tiene 2 lados iguales. Uno de los lados mide la raíz de 50 unidades y el otro lado mide raíz de 50 unidades y pues el tercer lado es desigual, es raíz de 40 unidades. Entonces ya puedo concluir solo con eso que es isósceles. Pero para poder determinar qué es acotángulo, obtusángulo o rectángulo, yo tendría que determinar el lado mayor. El lado mayor, elevarlo al cuadrado, y los lados menores también elevarlos al cuadrado, sumarlos y luego ver si se cumple la igualdad para ver si se cumple el teorema de Pitágoras. Si se hubiera cumplido el teorema de Pitágoras, entonces yo hubiera dicho, es un triángulo rectángulo. Si el lado mayor al cuadrado era mayor que la sumatoria de los cuadrados de los lados menores, entonces hubiera concluido que era obtusángulo. Mire, señor, pero fíjese que yo ahí
no determino un lado mayor, porque un lado mide raíz de 50, que es uno de los números más grandes que hay, y el otro también mide la raíz de 50, o sea, un lado mayor no hay. Entonces, analicemos. Tengo dos lados iguales. Entonces, si tengo un triángulo obtusángulo con dos lados iguales, pues yo voy a tener el triángulo y el lado mayor va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser el diferente si tengo un triángulo, obtusángulo, isósceles. Los lados iguales serían los que sostienen el ángulo más grande. Por ende, tendría que haber un lado mayor que los lados iguales, y no es el caso. Si yo tengo un triángulo rectángulo, para que sea isósceles, los catetos tendrían que ser iguales. Y entonces significa que la hipotenusa sería el lado desigual. Y por ende yo tendría dos lados iguales, que serían los catetos, y un lado mayor, porque la hipotenusa siempre es el lado mayor, y tampoco es el caso. Entonces, dado que tengo dos lados iguales y el lado que me están dando aquí en esta situación definitivamente que es menor que los lados iguales, pues yo puedo concluir que no es rectángulo, que no es obtusángulo y por ende pues tiene que ser acutángulo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, señor. Ok, gracias. Yo dije por un momento, me quedé sola. Gracias. Señor, Dígame, sí. ¿cuál era el por qué no era obtusángulo? Lo que pasa es que para que sea, yo ya determiné que es isósceles, ¿sí? En eso me estoy basando. Yo determiné que es isósceles. Dado que es isósceles, eso significa que tiene dos lados iguales. Entonces, en un triángulo obtusángulo, tú siempre vas a tener que el lado que se opone al ángulo mayor es el lado mayor, ¿sí? En este caso, el ángulo mayor en un triángulo obtusángulo es el ángulo obtuso, ¿sí? Porque tú tenés pues una abertura así, ¿verdad? Entonces el lado que se opone al ángulo que está aquí, ¿verdad? Obtuso, tú vas a tener ahí el lado mayor. Y entonces quiere decir que esos dos lados que te están sosteniendo o que están formando el ángulo obtuso son los que deben de ser iguales. Y por ende, el otro lado debe de ser mayor que los dos lados iguales. Pero si tú observas aquí, tenés dos lados iguales y el tercer lado mide raíz de 40 y raíz de 40 no es mayor que la raíz de 50, ¿sí? Y no sé si me permites para mostrar. Vamos a hacer una prueba aquí con la pizarra a ver si funciona este chuche. Ahí me dicen si lo logran ver. Va. ¿Lo logran ver? No mucho. Sí, señor, y se mira bien. Ok, perfecto. Imagínate que estos dos lados te están sosteniendo el ángulo obtuso. Quiere decir de que este lado de aquí debe de ser más grande que estos dos. Por ende, estos deben de ser los iguales si yo tuviera un triángulo obtusángulo isósceles. Si yo tengo un triángulo que es rectángulo isósceles, súper chivo este triángulo, quiere decir de que, dado que la hipotenusa debe de ser mayor que los catetos, pues los únicos que pueden ser iguales son los catetos. O sea que para tener un triángulo, rectángulo isósceles, los catetos deben de ser iguales. Entonces, en este caso, siempre como los catetos son iguales, como los lados que me sostienen el ángulo obtuso son iguales, este lado es mayor que los lados iguales. Pero en este caso tú tenés la raíz de 50,
Este lado tendría que medir más de la raíz de 50, pero mire, la raíz de 40, que es menos. Ah, quiere decir de que el ángulo, si este mide la raíz de 50 y este mide la raíz de 50, este ángulo que está aquí debe de ser agudo, ¿sí? Debe de ser agudo, porque este mide la raíz de 40, ¿sí? Entonces yo tendría un triángulo acutángulo. Ahora, si a mí me hubieran dado, mire, la raíz de 50 y el otro lado mide la raíz de 50 y el otro mide la raíz de 75. Ah, entonces yo hubiera podido probar el teorema de Pitágoras, porque hubiera dicho, bueno, este lado es el mayor. Entonces voy a probar si ese lado, al elevarlo al cuadrado, la raíz de 75. Quiero ver si al elevarla al cuadrado me da igual que la sumatoria de los cuadrados de la raíz de 50 y la raíz de 50. Quiero ver si me da igual. Estoy haciéndome un interrogante. Entonces, esto me da 75. Esto me da 50 más 50. O sea que no me va a dar igual, porque aquí me da 75 y aquí me da 100. Y la sumatoria quedó mayor. Como la sumatoria quedó mayor que este, entonces este sigue siendo un triángulo acutángulo. Mire, señor, pero si en vez de 75, la raíz de 75 me hubiera dado la raíz de 125. Ah, entonces la raíz de 125. La raíz de 125 al cuadrado, al elevarla al cuadrado me queda 125. Tampoco es igual porque esto me da 100, pero 125 es mayor que 100. Ah, entonces aquí este triángulo que tiene un lado de raíz de 125, raíz de 50 y raíz de 50, es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo isósceles. ¿Sí? No sé si con eso, Guillermo, logré solventar tu duda. Sí, señor. Ok, perfecto. Vale. Veamos el último ejercicio de la clase. Dice que cierto día a las 8 de la mañana, Amir decide caminar en línea recta sobre la playa. Después de 2 horas de caminar sin hacer cambio de dirección, o sea que empezó a las 8 y terminó a las 10, ¿verdad? Y iba en la misma dirección y con la misma rapidez constante. Amir se encuentra 2 millas al este y 4 millas al norte del punto de partida. Y aquí es bien importante que usted maneje lo de los puntos cardinales. Va. Y ahí usted tiene el no sé al revés, ¿verdad? Ahí lo ve en la pantalla. No sé. Norte, oeste, sur y el este. No sé al revés. Va. Para que no se le olvide, ¿verdad? Esto es de suma importancia porque para que usted se ubique, para que usted resuelva ejercicios de física, de matemática. Va. Entonces, si no me dice de dónde parte, pero yo puedo, por una cuestión de conveniencia, en mi plano cartesiano decir que sale del punto 0,0 porque es el origen, es más fácil. Y si camina al norte, dice, después de 2 horas de caminar sin hacer cambio de dirección alguno y con rapidez constante, Amir se encuentra 2 millas al este y 4 millas al norte. Entonces, es como que me haya desplazado 4 millas al norte, en el eje de las Y hacia arriba, y 2 millas al este, en este caso 2 millas a la derecha. Eso me permite a mí ubicarme en el punto 2,4. Y de esta manera, pues, como el primer punto estaba en 0,0 y el segundo punto está en 2,4, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues voy a aplicar la fórmula de distancia entre los puntos. Mire, señor, pero yo aquí hubiera mejor dibujado y ha hecho el triángulo rectángulo de una sola vez y aplicar el teorema de Pitágoras. Pues sí es lo mismo, ¿verdad? Va, entonces, aquí la fórmula de la distancia me da que al valor en X le resto el valor en X, que en este caso es 0. Al valor en Y le resto el valor en Y, que en este caso también el otro es 0. Y obtengo que 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16, y eso le da la raíz de 20.
O sea que la raíz de 20 unidades, que en este caso son millas, la raíz de 20 millas es lo que él se ha desplazado en cuanto a la distancia, ¿verdad? Es la distancia recorrida. Si yo simplifico, la raíz de 20 sería 2 raíz de 5. Pero también me hace otra pregunta con respecto a cuál es la velocidad. Y entonces vengo y recuerdo la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O sea que yo necesito sustituir la distancia, que ya la encontré, que es 2 raíz de 5, y sustituir el tiempo que dice que el ejercicio, que son 2 horas, y sustituirlo en la fórmula. Y al sustituirlo, pues simplifico y obtengo la raíz de 5. Pero la raíz de 5, ¿qué? Es una velocidad. Entonces son millas por hora, porque mi distancia eran millas y mi tiempo eran horas. Millas por hora. Va, no sé si tienen alguna consulta al respecto. De No, cualquier... señor, todo claro. Gracias. Vale. Y con respecto a la actividad integradora, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, dado que van a la siguiente clase, pues No. me despido de ustedes y pues a ver quiénes son los que vienen la siguiente semana, ¿verdad? Y se incorporan y pues si no, pues nos seguimos viendo a través de manera virtual, ¿verdad? Cualquier duda ya saben que pueden escribirme y pues en todo lo que les pueda ayudar estamos ahí para apoyarnos.